Hola, soy María Sofía Basalo. Voy a compartir resultados de mi tesis doctoral que dirigió Elvira Nu, en la que estudiamos la discursividad popular en un singular modo de comunicación política, la interacción dialógica masiva entre Juan Domingo Perón y Eva Perón y sus seguidores en momentos cruciales de la década comprendida entre 1945 y 1955. A partir del análisis de estos diálogos, damos cuenta de la diversidad de sentidos expresada por estas multitudes que participan activamente de estas interacciones con los líderes. Son capaces de pelearles el turno, de imponerles temas, de exigir respuestas, de hacerles cambiar de posición, de apoderarse de la calle y de la plaza que les eran ajenos. Estudiamos expresiones populares en distintos géneros discursivos y observamos cómo a través de ellos los sujetos se posicionan a sí mismos y definen modos de relación con los líderes y también con los adversarios. Nos proponemos aportar específicamente aquí a la caracterización de las multitudes que se movilizan en octubre de 1945 para exigir la liberación del coronel Juan Domingo Perón a partir del análisis de sus propios modos de expresión. Consideramos 4 dimensiones: la de las formas verbales, la de los objetos portados, la de los cuerpos y también la de los diferentes usos y modos de desplazamiento por el espacio. La actividad de Juan Domingo Perón al frente del viejo Departamento Nacional del Trabajo, enseguida convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión, de octubre de 1943 a octubre de 1945, es vertiginosa e incesante. Desde esta repartición pública se toman medidas eficaces para generar mejores condiciones de vida para los trabajadores argentinos y propiciar su organización para defenderlas. El contacto directo y permanente con ellos opera como garantía de la justicia de la obra gubernamental, y esta obra es el fundamento principal de la credibilidad de la palabra de Perón. En distintos lugares del país se realizan acciones de reivindicación, de rebeldía y desobediencia. Se produce un quiebre de relaciones de subordinación, una ruptura de la deferencia de los trabajadores argentinos. Y no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos y parajes del interior. Los obreros le toman la palabra a Perón y actúan en consecuencia. Se reconocen capaces de defender sus derechos y hacerle frente a los patrones que los desconocen. Por eso, cuando se enteran de que Perón, quien había sido destituido de los cargos de vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra, está preso, miles de trabajadores salen a la calle para exigir su liberación contra las recomendaciones de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo de que no se comprometieran en actos ajenos a la central obrera. Ya en la madrugada del 17 de octubre, la Plaza de Mayo comienza a ocuparse. Los trabajadores insurrectos no solo hacen caso omiso a las directivas de la CGT, sino que también doblegan a las fuerzas policiales y las suman a sus filas. Los peronistas nacen a la vida pública marchando y cantando en grupo. Los cantos y consignas de las jornadas de octubre son ingeniosas y pegadizas creaciones que expresan la antidisciplina, la insubordinación y la claridad con que los manifestantes identifican el campo propio y el del adversario.
Pero esta claridad no se muestra en formas rígidas y solemnes, sino que irrumpe con las características propias de la cultura popular. Esto determina el carácter de la interacción entre Perón y la multitud la noche del 17 de octubre y es una marca distintiva del peronismo naciente. Para sus seguidores, Perón no viene de afuera, es hijo del pueblo, como dice el canto del 17 de octubre. La proclamación del origen popular de Perón se complementa con la declaración de adhesión, el pueblo con Perón, de pertenencia del pueblo a Perón en la consigna es el pueblo de Perón, y de máxima lealtad y entrega en la vida por Perón, que funciona también como advertencia y amenaza a los adversarios. Algunas de estas consignas son grafiteadas con tiza y con carbón en distintas superficies del paisaje urbano, muros, vehículos, monumentos, y reproducidas en improvisadas pancartas, afiches y panfletos. El peronismo naciente se diferencia de otros sujetos políticos que han dominado la calle hasta el momento, tanto de los manifestantes anarquistas, socialistas y comunistas, como de los coquetos participantes de la Marcha de la Constitución y la Libertad. Es un rasgo distintivo de las manifestaciones peronistas la omnipresencia de la bandera y otros símbolos nacionales que las diferencian de las movilizaciones obreras comunistas, socialistas y anarquistas, pobladas de banderas rojas y negras que cantan la Internacional. Los símbolos nacionales son compartidos con los simpatizantes de la Unión Democrática, con los que se diferencian por la vestimenta, los accesorios y objetos propios de la cultura popular. Los manifestantes peronistas no se ajustan a los códigos de indumentaria establecidos, sino que hacen ostentación de extravagancia o simplemente usan ropa de trabajo, bombachas y alpargates, overoles, uniformes, en un medio que no es ni el lugar de trabajo ni el barrio. La marcha tiene su objeto, Perón. Su rostro, dibujado o fotografiado, aparece portado por los manifestantes en diferentes soportes, cuadros, afiches, pancartas. La fotografía de su rostro encabeza las columnas y orienta el sentido de la manifestación. El tránsito del efigie de Perón por el espacio público crea afiliaciones, produce el encuentro entre quienes comparten la adhesión a Perón y a su obra, se juntan por él y a través de él. La noticia de la prisión de Perón produce imprevistos, masivos e irregulares desplazamientos hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, específicamente hacia la Plaza de Mayo. Los ferrocarriles no circulan, los tranvías tampoco, porque sus trabajadores van a la movilización. Llegan como pueden, con lo que tienen a mano, en bicicletas, en autos, en camiones, en carros o a caballo. La mayoría lo hace a pie, caminando largas distancias. La famosa imagen de los obreros remojando sus pies en la fuente de la plaza sintetiza claramente la acción herética operada en el orden urbano establecido. Su antecedente histórico son las montoneras de los caudillos federales, Francisco Pancho Ramírez y Estanislao López, que avanzan sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires y atan los caballos en la pirámide de Mayo el 23 de febrero de 1820. Se manifiestan en representación de los pueblos del interior contra el centralismo porteño. Su presencia produce temor, desprecio y desconfianza entre los habitantes del centro, pero como el 17 de octubre no hay actos de violencia ni desmanes. Los jóvenes, los niños, las mujeres que se refrescan en la fuente, rompen el orden espacial establecido, el código habitual del uso del espacio, porque ese código les es ajeno. Es un orden de otros sobre un espacio que consideran propio, que les pertenece. Entonces, no lo transgreden, sino que lo ignoran y actúan libremente.
Los 4 jóvenes que aparecen en primer plano en esta foto exhiben al mismo tiempo la coexistencia de la resistencia y la integración. Están sentados al borde de la fuente, con sus pies adentro del agua, pero 2 de ellos visten riguroso saco y corbata, están prolijamente peinados, otro está en mangas de camisa y otro en camiseta musculosa con gorro de trabajo. Los de saco han asumido que ir al centro requiere preparación, volver el cuerpo públicamente presentable. Por eso, a pesar de la urgencia del momento, se han tomado el tiempo de prepararse. La del 17 de octubre es una manifestación con una temporalidad singular, una movilización sin tiempo. Los obreros salen a la calle y avanzan por el centro de la ciudad de Buenos Aires con un objetivo, la liberación de Perón, y no se retiran hasta haber logrado la meta. La relevancia del discurso de Perón del 17 de octubre de 1945 no puede comprenderse en toda su magnitud si no se lo analiza junto a las otras voces con las que dialoga y en el marco de las cuales se produce una compleja y extraordinaria interacción masiva. Se trata de un discurso crucial, tanto a nivel de lo que expresa verbalmente como del modo de contacto que establece entre los interlocutores. Perón se pronuncia y define en esa oportunidad sobre cuestiones fundamentales. Se presenta frente a sus seguidores vestido de civil y en mangas de camisa. Exhibe el desplazamiento del lugar de enunciación de la institución militar a la arena política. Proclama la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía, y esto a pedido de los manifestantes. En momentos de reivindicar a la institución del ejército, de entre la multitud le reclaman que incluya también a la policía. Reformula el concepto de patria. Patria no son las cosas, los campos y las casas, sino los hermanos de nación. Identifica en esta movilización popular el renacimiento de una conciencia de los trabajadores y la ubica en la tradición histórica del cabildo abierto. Es el mismo pueblo, dice Perón. Advierte acerca de la necesidad de la unidad de los trabajadores como condición fundamental para la unidad nacional. Perón expresa su reconocimiento a ese excepcional movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Lo reconoce como sujeto y como sujeto fundamental en la historia nacional. Expresa su voluntad de ser uno con esa masa sudorosa. El sudor de la masa no produce distanciamiento, sino todo lo contrario. El sudor de la masa es el sudor producido por el trabajo, por la marcha, por el calor, por el estrecho contacto de los cuerpos, por la pasión y la alegría extraordinaria resultada del objetivo logrado. Perón, desde el balcón, alude a esa dimensión fuertemente plurisensorial de los peronistas como sujeto político que es ruidoso, vistoso, rugoso y oloroso. La masa está dotada de rasgos opuestos a los de la institución militar de la que Perón proviene, caracterizada por el orden, la pulcritud, la disciplina, el acatamiento a las normas y reglamentos. Los manifestantes lo interpelan acerca de una cuestión sobre la cual Perón no quiere hablar. En las negociaciones previas a su salida al balcón se había comprometido a no referirse a su prisión y a ordenar la disolución pacífica de la manifestación. La multitud presente pregunta ¿dónde estuvo? Y ante las evasivas de Perón repregunta una y otra vez. Lo increpan y le declaran su amor de muy diversas maneras. El
el gran objetivo que Perón anuncia como norte de su acción política es que todos los trabajadores sean menos desgraciados y puedan disfrutar mejor de la vida, que sean un poquito más felices. De esta manera, el movimiento político nace reivindicando una cultura del buen vivir o del vivir bien. El grito colectivo que descubrí poniendo el oído atento al archivo Que se case con Evita expresa el deseo de los trabajadores de mayor felicidad también para él y la proximidad, empatía, confianza y control de la situación por parte de los interlocutores. Perón queda anonadado, sorprendido, descolocado frente a esa intervención y solo atina a decir en voz baja y sonriendo, ya es mucho, como en una parte teatral. Ya es mucho. El carácter de las intervenciones del público manifiesta espontaneidad y desparpajo en la relación dialógica de la asamblea. El peronismo no nace en las fábricas, sino en la calle y en la plaza. La de la participación política, la feria y la fiesta, la de la cultura popular. Ese origen determina la singularidad del movimiento peronista y lo diferencia de otros movimientos de masas obreras. La movilización popular por la liberación de Perón el 17 de octubre de 1945 crea comunidad e inaugura un ritual. Al estar juntos con otros, conjuntos por un compromiso común con un tercero, Perón, a través del cual se produce el encuentro colectivo, la constitución de un ser en común capaz de decir nosotros, aquí estamos. La multitud rescata a Perón de su confinamiento y lo pone en su lugar, el de jefe del movimiento naciente y candidato a la presidencia. Este reconocimiento masivo lo consagra como jefe popular. Al mismo tiempo que rescata a Perón y lo confirma como su líder, la multitud se constituye a sí misma como sujeto colectivo con identidad, voluntad y voz propia, consciente de su protagonismo y responsabilidad en el camino que se inicia. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.